Buenas noches, aquí arranca ya el primer reality televisivo de talentos a nivel nacional e internacional. Esto es Cazatalentos Paraguay. Programa declarado de interés nacional y cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Con todos ustedes, la Cazatalentos de Paraguay, Andrea Ugarriza. Hola, 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 ¿cómo están? Pónganme fuerte, por favor, ese maravilloso jingle, porque ya estamos en el último mes del año, segundo programa disfrutando, bueno, diciembre, qué calor, señores, a esta hora de la noche, un calor tremendo, el calor característico de diciembre. Y hoy vamos a tener un calor aquí en piso que ni se imaginan, porque ya les voy a contar quién me acompaña en la noche de hoy. Antes que nada, quiero agradecer al Casino de Asunción, único, España y Sacramento, el lugar para ir a divertirte de la mejor manera. Gracias también a la Universidad Privada del Guairá, una universidad hecha para vos, por supuesto que sí. Y a CMK Logistics S.A., esta empresa maravillosa, cadena logística internacional especialmente dedicada a la industria del transporte, asesoría, gestión de comercio exterior, importaciones, exportaciones y mucho más. Sigo todavía tomada, una gripe tremenda. Cuídense, por favor, porque andan circulando un montón de virus por todos lados. Así que a cuidarse. Y ahora sí, llegó aquí a los estudios de América TV y a 24, música de suspenso, Nelson, por favor, esa música que da que pensar y que yo estoy segura que la gente que está del otro lado al escuchar este fondo ya se imagina quién está conmigo hoy aquí en piso, señores. El queridísimo maestro Miguel Coronel, nuestro tenor guaraní, más conocido como el temor guaraní. Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Encantado de estar en este piso nuevo. Nunca vine acá a grabar el programa. ¿No habías estado todavía? No, todavía no. Ahora muy lindo. Hasta vos te ves más linda. Me veo más linda, ¿verdad? Sí. En la quinta década. Che, mañana es tu cumple. Señor, no, ya pasó, profe. Ya pasó. ¿Ya pasó tu cumple? Ya pasó mi cumple, ya pasó. Dios. Señora, me llamó Arjona por teléfono y me dijo, Andrea, ya escribí señora de las 5 décadas, me dijo, así que estoy esperando que me envíe. Sí, él tiraba a vos, va a ser con drama incluido. No quiero ni pensar. Bueno, profe, del otro lado nos acompaña el resto de nuestro prestigiosísimo jurado y vamos a ver si lo tengo por ahí. Al hombre de los bellos ojos, él es Rodrigo Godoy, presidente del Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay. Buenas noches, Rodri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial a todos los televidentes, aquí emocionados ya, ¿verdad? Ya cada vez se acerca más fin de año, sí. Estamos con los participantes a full y qué grata sorpresa verle al temor guaraní ahí contigo. Viste, hoy voy a temblar toda la noche, Rodri. Así que, Rodri, mira quién es la estrella ahora del canal. Ya era hora, profe. Es más, creo que por ahí le estuvieron diciendo si me puede suplantar a mí en Casa Talentos, así que todo es factible. Qué megunje. No le podemos nosotros hoy puntuarle al profe. Vamos Sería a hacer lo eso, mejor Rodri. del programa. Vamos a puntuar al profe. Perfecto. Y después anda preparándome un viajecito con Ney, que viaje, por favor, Rodri, porque estamos en temporada. Quiere irse a... como el Cabo de Hornos. Sí, hacer sauna y bajar de peso. Bueno, a ver quién está por ahí. La belleza del programa, la belleza del jurado. Una mujer que se destapa últimamente en las redes sociales, causando tremendo furor. Nelson, tenemos algo para Norada Alfonso. Bienvenida. Andrea, un beso a vos, al querido profe que está bien. ¡Qué temazo, a los compañeros del jurado. Y a Nelson, un besote grande. Gracias, Nelson, por el repertorio. Me encanta la música retro.
Bueno, la próxima invitada a piso Norat, porque Nelson me dice, Andrea, ya va a terminar el año y mi regalo de fin de año, que es Norat, todavía no me lo diste. Así que Norat, ya nomás arregláis con Sandrita y venite a piso. Te quiere ver Me voy a piso. personalmente. Claro, para darnos esos abrazos. Te quiere colocar el micrófono él, personalmente. No hay problema, Nelson. Colocamos el micrófono. Muy bien, gracias Norat por estar aquí una vez más. Y bueno, ¿quién más está por ahí, Sandrita? Está ya desde Villarrica. ¿Desde dónde está? Nuestro queridísimo licenciado, profesor, cantautor, Herea, Guillermo Gauto. Buenas noches, bienvenido, profe. Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Súper. Yo no tengo lindo ojo como Rodrigo, pero tengo lindos codos. Profe, vos tenés muchas cosas lindas, sobre todo tu señora, que vale oro. Sí, pero me conformo con el hombre de los lindos codos. Ah, bueno. Profe, muchísimas gracias por estar aquí, por ese premio maravilloso que aportó también la Universidad Privada del Guairá, Casa Talentos, en esta temporada. Y bueno, hoy se viene, profe, se vienen unos videos espectaculares. Yo estuve echando un vistazo y acá a mi lado está Cruelo, que vamos a ver qué dice, ¿verdad?, de cada video, el gran maestro Miguel Coronel. Así que gracias, licenciado Gauto. Arrancamos ya nomás la noche de hoy con un material impresionante. Impresionante realmente. Ojalá sigan manteniendo y mejorando inclusive el nivel de los videos. Vamos hasta Santiago, Misiones. Un beso, un abrazo gigante a los misioneros porque quiero saludar a Ailén Rojas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Ailén. A ver si podemos prender el micrófono, por favor. Recordamos que es el primer reality televisivo de talentos por Zoom a nivel nacional e internacional. Ailén, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Ahí está, Andrea. mi vida. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa, ansiosa, feliz? Muy feliz, muy encantada, Casa Talentos. Me encanta, mi amor. Y anotá todo lo que te dicen los profes, porque tenés muchísimo todavía por delante. Vamos a ver su material. Ay, rincón feliz donde nací. Ay, tierra de sol, tierra de amor. Tienes luna llena sin igual. Noches estrelladas, cielo azul. Ay, tu amanecer y atardecer. Ay, tu anochecer primaveral. Eres acuarela guaraní. Alma y corazón con maldecir. Viva mi patria, tierra gloriosa. Viva mi luna tan tropical. Porque todo en ti es belleza. Lugar querido donde nací. Porque eres el paraíso que Dios bendijo. Mi gran nación. ¡Viva! ¡Que viva Misiones! A eso me refería, ese tipo de material, por favor, es lo que yo quiero ver. Pero bueno, mi opinión no es valedera, sino la del jurado. Vamos a arrancar con Rodrigo Godoy, a ver qué le pareció este material. Buenas noches. Bueno, me encantó el video. Yo creo que reunió las condiciones que siempre estamos buscando aquí, ¿verdad? Principalmente quiero saludar también a la gente de Santiago Misiones, a esta hermosa niña que tiene una hermosa voz. Tiene mucho futuro por delante, porque como le dije anteriormente, englobó todo lo que buscamos, la vestimenta que utilizó acorde a la música, el paisaje adaptado a lo que estaba cantando.
se nota que se esforzaron por hacer un hermoso video y bueno, el enfoque que le dieron, se nota que utilizaron todo lo necesario para demostrar lo hermoso que es su ciudad, ¿verdad? Y el plus también que le agregamos, ya que tiene bailarinas de fondo también con un lindo vestuario. Yo le pongo un 9. Muy bien, un 9 arrancando así livianito. Y ahora me interesa saber algo. Norat, ¿tuvo o no tuvo fuerza? Hola Ailén, ¿cómo estás, muñeca? Realmente a mí me encantó, me gustó tu outfit, me encantó el vestuario típica de una cantante paraguaya, me gustó todo. Eso sí, me encantaría verte en otro escenario, Ailén, porque da para que estés en otro escenario. Salió muy oscuro el video, pero después dentro de todo está todo muy lindo. Y realmente tuviste mucha, pero mucha fuerza. Mi puntuación es buena, pero es secreta. Excelente el voto, Ñemí de Norat, que ya llegará el momento de develarlo. Licenciado Guillermo Gauto. Muy, muy linda la presentación. Yo creo que como dijiste, Andrea, creo que esto es lo que siempre esperamos de los postulantes. La utilización y la venta, por decirlo de algún modo, porque el turismo hay que vender. Eso es muy bueno. Su vestimenta, una voz maravillosa. Tiene muchísimo futuro esta nena, muchísimo futuro. Yo le pongo 9. Muy bien, excelente. Otro 9. Y ahora sí, nuevamente música de suspenso, porque yo empiezo a sentir el miedo, el temor, la ansiedad por saber cuál va a ser la devolución de mi temor guaraní. Maestro Coronel. Hola, Ailén. Ailén. Hola, Ailén, saludos para vos, tu familia. Y bueno, yo siempre soy muy puntilloso y ahora que es una competencia ya prácticamente en las puertas de las finales, parece que veo más cosas. ¿En serio, profe? Y soy como el vidente. Dios mío. ¿Estás haciendo alguna carrera de esotérica por ahí para ver más a fondo? Sí, veo muchas cosas porque ahora tenemos que cuidar la excelencia. ¿Cierto? Y todos los detalles porque en algún momento, Ailén, vas a estar en algún casting, vas a estar en algún concurso y te van a puntuar. Ahí va a haber gente mucho más puntilloso que yo. Entonces tenés que ir aprendiendo que hay que ir mejorando nuestra técnica. Es una linda voz, una voz infantil muy linda. Desafina un poco en los finales de frase y le falta matices en la interpretación de la música paraguaya. Es toda la voz hacia afuera y no se controla con el aire esa voz. Hay que tratar de controlar con el aire para que suenen, para que tenga matices, como dice el paraguayo, a la música. Porque si no da hey, por eso yo no canto música paraguaya, porque yo soy cantante lírico y claro, me cuesta matizar. Hay que encontrar el estilo de cada claro. uno, ¿verdad? Y esta niña también tiene ese problema técnico, su respiración no es tan óptima, por eso hay problemas en la voz. Cuando hay problemas en la voz, Ailén, es porque hay problemas en la respiración, porque el aire que yo canto es lo que se convierte en sonido. Y si ese aire, ese motor funciona mal, la voz sale mal. Entonces, pero muy lindo, muy lindo. Perfecto. Muy lindo. Y tu outfit también, tu escenario, como dice, un poquito oscuro, pero muy lindo todo. Yo te pongo 8. Muy bien, excelente, un 8 del maestro Miguel Coronel, que ya vamos a estar hablando con él y preguntándole un poquito cómo surgen los conservatorios del maestro Miguel Coronel. Ahora me voy hasta Villa Ramallo, Argentina, porque le quiero dar la bienvenida a Cintia Baioli. Buenas noches, Cintia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Súper bien, ¿y vos, che? ¿Cómo andás? Bien, muy bien por acá. Me alegro un montón. Bueno, quiero ver ya ese material, por favor. De ti tu alma permanecerá y tu voz volverá a sonar.
ojos te vuelvo a sentir y vuelvo a vernos a nosotros dos, a uno en el otro solo un corazón. En cada lágrima tú estarás, no te podré olvidar jamás y me faltas, amor mío. Cada día muero un poco y siento frío. Quiero ir junto a ti, poder así decirte que tú me faltas, amor mío. El dolor es fuerte como un desafío. En ausencia de ti yo no querré vivir. Qué bárbaro. ¿Y cuántos recuerdos me traen esas estaciones de tren en Argentina, verdad? Bueno, prontito estaremos nuevamente por ahí. De repente parecía que escuchaba a Laura Pausini. ¿Vos qué pensás, Rodrigo? Cintia, una hermosa voz tenés, Cintia. Me encantó muchísimo escucharte, ¿verdad? La música también me atrapó. Demostraste también lo hermoso que es Villa Ramallo, ¿verdad? Su tren, sus vías del tren ahí, hermoso. Va con la música, la verdad que me gustó muchísimo. El vestuario también fue acorde a lo que estabas cantando, así que le diste a esa música esa fuerza, esa gracia que necesita, ¿verdad? Que no es fácil, pero lo hiciste como si fuera que para vos era muy simple, ¿verdad? A mí me gustó muchísimo. Yo te pongo un 9, Cintia. Muy bien, excelente, un 9 entonces hasta Villa Ramallo, Argentina. Norad, mi vida, ¿qué te pareció a vos que te encanta este estilo de música? Cintia, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Realmente. Se nos fue la señal con Norad aparentemente. No sé. Ahí vuelve. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, Cintia, antes que nada, te saludo nuevamente, un saludo grande y cordial desde Paraguay. A mí me gustó muchísimo, es un tema de Laura Pausini. ¿Quién no ha escuchado Laura Pausini, verdad? Esta cantante italiana que revolucionó al mundo, como se dice. Y me gustó muchísimo, me gustó también que desde una estación de tren estuvo cantando. Y realmente no tengo más nada que decir. Mi puntuación es buena, pero es secreta. Muy bien, excelente el voto Ñemi de Norad. Licenciado Gauto, hoy estamos con todo, me encantan los materiales. Sí, realmente, qué hermosa puesta en escena hizo esta mujer. Impresionante, sentida, nostálgica, una voz hermosa, una afinación realmente impresionante. 9 le doy. Muy bien, ¿cómo se viene la noche de hoy, señores? Y ustedes que están del otro lado, no se olviden de seguir el Instagram de Casa Talentos PY, porque ustedes van a poder puntuar a sus participantes favoritos. Nuevamente suena de fondo esa música que caracteriza al temor de la noche, porque algún detalle seguro va a encontrar. Maestro Coronel. Muy lúgubre ya tu presentación. Ay, Muy bueno. Yo he visto 3 cosas. Uno, en los finales de frases, desafinada un poco en algunos sí, en algunos no. Eso hace que tu interpretación sea un poco sucia. Después, la falta de poquitito de articulación y falta de matices. Siempre los matices hay que cuidar, hay que saber trabajar los volúmenes, la interpretación. Eso es lo que noté que no estaba bien. Y estaban sucios los adornos y los falsetos. Bien directo a la nota. Es como que duda para llegar. Y eso ensucia en un estudio de grabación. Eso se va a notar
el maestro te va a corregir y como vos no tenés ese trabajo y ese training, nunca te va a salir bien y vas a gastar un montón de plata corrigiendo una frase que tendrías que haber corregido antes. Entonces, recordar, hija, que corregir la técnica vocal es ahorrar dinero en el estudio de grabación, porque como le expliqué recién. Entonces, mi calificación es 7. Un 7 entonces para Cintia. Muy buena calificación viniendo del maestro Coronel, que bueno, marca todas las pautas. Como yo siempre digo, esto es una escuela de aprendizaje gratuita. Tomen todas las devoluciones para llevarla en su carrera, para proyectarla en su carrera a futuro. Bueno, ahora me voy hasta Concepción porque quiero recibir a Mística Bóveda. ¿Cómo está esa chica tan mística? ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. ¿Cómo estás vos? Súper bien, ansiosa por ver ese material. Bueno, el de todos, ¿verdad? Pero pido por favor a producción ya nomás el material de Mística. Quiero muy bien que esta canción llegue a tu oído. Quizás así comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido. Lejos de ti, solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí. Y allí juntos los dos, en mi Paraguay, volverá a renacer el cariño que te di. Si me dejas, nos sentaré, bella morena, donde tal vez he de morir de tanta pena. Recordarás el día en que tú me jurabas cariño fiel cuando en tus brazos me estrechabas. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí. Y allí juntos los dos, en mi Paraguay, volverá a renacer el cariño que te di. Muy bien, Concepción, muy bien, Mística, y tiene para mí personalmente un valor agregado que es la ejecución de un instrumento, ¿verdad? Yo siempre digo que ejecutar un instrumento es ser el compositor del tema, son siempre grandes valores agregados para un artista. A ver qué dice Rodri. Buenas noches, ¿qué tal, Mística? Espero que estés bien. Un saludo muy especial a toda esa gente hermosa de Concepción también, que siempre tienen artistas jóvenes destacados también dentro del territorio nacional. Bueno, Mística, tenés una hermosa voz. A mí me gustó muchísimo, como dijo también Andrea, el plus que tenés aquí de que ejecutás la guitarra. Sí, también me hubiera gustado un poquitito mejorar un poco el fondo. Además, el audio se escucha un poco sucio. Yo sé que el valor agregado aquí es que tu voz es totalmente natural, escuchamos así perfectamente. Bueno, también me gustó mucho tu vestuario, todo lo que realizaste y además el esfuerzo que hiciste por grabar en ese lugar también tiene un plus. A mí me gustó muchísimo. Yo sé que el maestro Coronel va a estar detallando un poco más con respecto a su voz. Vos le diste mucha fuerza, mucha alegría a esta música y me gustó. Yo le pongo un 9. Muy bien, excelente, un 9 de Rodrigo Godoy, presidente del Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay. Norad, mi vida, ¿qué te pareció? Mística, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Un saludo grande a la gente de Concepción. A mí me gustó Mística, pero eso sí, también el fondo nada que ver, porque estabas tan bien con el canto y el fondo ahí, visto unos baffles, no sé qué eran, ¿verdad? Pero la próxima tenés paisajes bellos en Concepción, así que eso también es un plus muy importante para un programa como es Casa Talentos. No solamente el canto,
el vestuario también tiene que ver, conlleva todo el fondo y bueno, es lo que faltó. Te resto un punto, pero después estuvo todo bien. Perfecto, perfecto. Bueno, ya sabremos el voto Ñemí de Norata, aunque más o menos nos imaginamos. Licenciado Gauto. Bueno, no me gustó esta interpretación, les soy sincero. A pesar de que tiene ella una linda voz, una hermosa voz tiene, la ejecución de un instrumento musical como acompañamiento se convierte en una ayuda cuando esta ejecución se lo hace con una pericia respetable, cosa que creo que acá todavía le falta a Mística, su rajeo, su manejo del instrumento, y en este caso no le ayudó mucho esa ejecución, ¿verdad? También el fondo, como dijo el anterior preopinante jurado, creo que pudo haber sido algo mejor. La voz también no estuvo muy bien manejada, ¿verdad? En los finales hizo una bajada de tono que creo que le faltó más delicadeza. A mejorar en esta instancia, yo creo que hay que tener más en cuenta ese tipo de detalles para poder estar cada vez mejor en las diferentes instancias. Yo le doy 7 puntos. Muy bien, excelente. 7 puntos de un gran maestro, también el licenciado Guillermo Gauto. Y ahora se viene otro gran maestro con dueño de un montón de sedes. Ya vamos a estar hablando a vuelta de corte de eso. Profe, ¿qué te pareció? Y bueno, mi cara ya lo dice todo, no me gustó tanto. Le voy a decir por qué no me gustó. Uno, es una voz muy sin matices. Todo canta tararirarara, tararirarara, y tiene que ser los finales de frase, tiene que ser o fuerte piano o piano forte. Porque ¿por qué insisto mucho en las finales de frase? Porque ahí se remata la canción, ahí se remata la idea y la frase. Yo no puedo decir, hola mamá, ¿cómo estás? Sí, ya vengo, quiero cenar, ¿me preparas la comida? Nadie habla así. Siempre hay matices. Hola mamá, ¿cómo estás? ¿Entendés? Entonces eso también es en el canto, porque el canto es conversar con el público. Claro. Interpretar. Y esta chica no hace eso y le falta un poquitito, técnicamente, un poquitito de vibrato para rematar para darle armónicos a la nota final. Porque si no es muy cuadrado todo. Coincido con los demás compañeros y todo esto, Mística, radica en que tenés que mejorar tu respiración. El arte de la respiración también es un arte y mucho más importante que la voz en el canto, porque la voz ya la tenemos, nosotros ya nacimos, desde el primer llanto la voz ya no cambia nunca, pero cómo se maneja esa voz depende de la respiración. O sea que si no tenés un maestro de canto, tenés que empezar a buscar ya uno bueno para poder pulirte e ir mejorando. Mi calificación es 5. Un 5, wow. Bueno, muchísimas gracias, Mística Concepción. Y ahora te propongo, profe, a vos, al público. ¿Tenemos alguien más todavía, Sandri? O a vuelta de corte todavía. Bueno, perfecto. Yo tengo a mi jefa ahí atrás. La gente no sabe que Sandra Ugarriza es la productora. Bueno, quiero agradecer antes de ir al corte a CC Trofeos desde la ciudad de Caguazú, esa ciudad maderera que siempre me mima tanto. A Carola Boutique de Los Laureles y de la República de Luque, a Estelita Uñas que cuida mis manos y mis pies, a Osvaldo Style por mi outfit de siempre, a Huempas Calzados, por supuesto, y a Di Paola Beauty Place que me cuida el rostro y me está haciendo un full face. Dentro de poquito los hilos tensos van a ver lo que va a ser ese cambio de rostro repentino. Así que gracias a la doctora Dipa y por supuesto a Di Paola Beauty Place por este luquete. Y me dijo que tiene que ir Sandra también, así que Sandra, anda preparándote. Nicole, todos nos vamos a hacer el full face ahí. Vamos a un pequeño corte y enseguida mucho más Casa Talentos aquí en América TV, por supuesto.
Casa Talentos es el lugar donde voy a cumplir mis sueños. Casa Talentos, no tengo dudas que este será mi momento. Vuelta de corte, acá chismoseando un poco, le estoy preguntando al maestro coronel qué tipo de lencería erótica usa con su señora, ¿verdad? Me enteré que vas a ser abuelo muy pronto, profe. Sí, sí. Se te cae la baba, ¿eh? Ay, no, sí, estoy muy feliz de que ahora se anunció hace poco la venida de Siena. Siena, qué lindo nombre. ¿De dónde vino? ¿Quién le puso el Y acá los padres le pusieron Siena. Qué lindo. Sí. ¿Algún significado en especial? Y no sé, yo cuando me enojo le digo así, Hiena. Dios mío, esa pobre criatura, el abuelo que Ya le el abuelo espera. que le va a tocar. Le va a hacer, en vez de llorar cuando nace, le va a pedir que haga un vibrato ahí con, no sé, con qué sé yo lo que le va a pedir. Imposible te va a hacer una soprano. Y hablando de eso, profe, ¿cómo surge el tema del conservatorio, esta cadena tan grande en nuestro país de conservatorio del maestro Miguel Coronel? Y bueno, el conservatorio Miguel Coronel surge a través de un episodio aleatorio, ¿verdad? Yo esperé, tenía un amigo en la dirección de general y me dijo que él me iba a ayudar a crear un conservatorio, que yo no me animé. Después empezamos a creer, sí, mi esposa me ayudó, fuimos creciendo. Y hoy en día tanto se que, quedó como sí, directora y guarda toda la plata, ella no te da guarda, nada, dice, profe. Imagínense, el tenor Guaraní pidiendo limosna a su esposa. Y después creamos por convenio otro conservatorio en Casa Paz, que es el Conservatorio Carlos Talavera, y recientemente el tercer conservatorio, que es el Conservatorio Valois Cañete en Acay. Vamos a, si Dios quiere, ya vamos a empezar en este enero con los Ahí en cursos. total, profe. Y tres conservatorios. 3 sedes directas del Sí, tuyo, digamos. y el Conservatorio Sede Central tiene otra vez sucursales. Claro. Y después están los conservatorios asociados. Son aquellos conservatorios que por como la burocracia del ministerio no pueden abrir una institución, pero quieren trabajar. Claro. Y no va a esperar 5 años. Lógico. A que el ministerio le dé. Pero todo direccionado Claro, por el conservatorio maestro Coronel. Así es. E inclusive tengo entendido que los exámenes van ustedes mismos a controlar, Sí, a tomar los pero exámenes. in situ.
personalmente controlamos la parte académica, la parte administrativa, ¿verdad? Para Bueno, que eso ese controla conservatorio... Siri. Sí, eso controla Siri. Y todo ceñido por la resolución de la DGA, en donde estos conservatorios se expanden. Y vos sabés, Andrea, que lo bueno Lo es... oficial del ministerio tenemos que Sí, decir. sí, justamente el sábado pasado otorgamos 5 egresados Qué maravilla. en la ciudad de La Colmena por primera vez en su Qué historia. bueno. ¿Qué significa eso? A lo que voy. Que ese alumno no necesitó dejar su casa, su arraigo, ciudad. claro, y va a trabajar en su propia ciudad. Qué O sea que no va a dejar su familia, porque generalmente la gente del interior viene a Asunción a estudiar. Si y es después que ya se puede, queda. profe. Si es Claro. que puede también, Si ¿verdad? es que puede. Porque ya es un costo y un sacrificio tremendo dejar la familia, venir, ¿verdad? Estudiar, a veces sin poder trabajar. Es maravilloso realmente lo Y que es hace. un centro, muy, ¿cómo era? De mucho prestigio el que tenemos, porque estamos formando artistas con 2 perfiles. Perfil de docente y perfil de artista. A uno puede seleccionar. Claro, no, los 2 luego. Entonces, el alumno durante su formación ya gana festivales. Vos sabés que Sí, Milenita estuve presente ganó también. Tacuané, ganó Casa Talentos. Dayana salió 3er puesto, fue mi alumna. No le cuento nomás a la gente para que no haya suspicacia, ¿verdad? No importa. Después los 2 niños salieron finalistas. Sí. Ángelo estaba también, Ana Paula salió 3º. O sea, todos esos artistas que nosotros formamos se están destacando antes Y van a- de promocionarse como Y profesor. van a seguir destacándose y vamos a seguir hablando porque yo quiero que des absolutamente todas las redes sociales, profe, para que la gente que realmente quiera tomar esto en serio y hacerlo Sí. como profesión, como carrera, se inscriba con el maestro coronel en alguna de sus sedes y pueda hacerlo de verdad como corresponde, como cualquier profesión. Ahora nos vamos hasta Salto, Argentina, porque quiero recibir a Agos Barrientos. ¿Cómo estás, Agos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, che? Hoy estoy que quiero hablar como, viste, como argentina. Perdí un poco tantos años de vivir acá, como que se me fue un poquito el acento. Bueno, contame cómo estás para la noche de hoy. Muy bien, muy contenta. Bueno, de estar Agos, acá. voy a ver ya ese material, por favor, y hoy tengo acá al jurado más exigente al lado mío, así que vamos a ver qué opina. Vamos al material, por favor. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Wow. Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. Ven y cuéntame la verdad. Ten piedad y dime por qué. No, 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 no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo no podía soportar tanta falta de Qué lindo material, por favor, conocimos, yo que decía, no sé dónde está Salto, no conozco Salto, cada lugar histórico a través de ese video, inclusive llevamos hasta la escuela de Agos Barrientos, qué lindo, pero bueno, ahora dejo la parte técnica a quien corresponde, que es el jurado Rodrigo Godoy. ¿Qué tal? Buenas noches, Agos.
Bueno, un saludo muy especial a toda esa gente argentina, en especial la gente de Salto. Bueno, para mí este video va acorde a todo lo que nosotros estábamos exigiendo. Tiene una hermosa voz, tiene mucho futuro por delante para arrancar de ahí, ¿verdad? Y por sobre todo, como dije, el video, el fondo, los videos que estabas mostrando, porque son varios videos cortos, con toda su historia, todo lo que representa Salto. O sea, un video ilustrativo de su ciudad más bien, ¿verdad? Con una hermosa música, con una hermosa voz. Es un tema muy difícil y bueno, a mí me encantó. Yo sé que el maestro y los demás jurados van a calificar también su voz. Bueno, yo le pongo un 10. Un 10, muy bien, excelente. Bueno, Primer como 10 dije, de la noche. Excelente, Rodri, muy bien. Norat, Hola Agos, ¿cómo estás? Y tuviste mucha fuerza, Agos. Me encantó el despliegue de la cara, me encantó el lugar donde cantaste, me gustó los videos anexos que pusiste justamente. Eso buscamos, la voz, el talento, el fondo, el outfit. Realmente a mí me gustó. Mi puntuación es muy buena, pero es secreta. muy bien, excelente. Gracias, Norat. Licenciado Gaucho, viajamos un ratito a través de este material. Sí, realmente muy lindo, muy logrado. Tiene una linda voz, un caudal vocal realmente admirable. Solamente un poquitito de controlar el vibrato a la hora de definir las frases, pero excelente, muy buen trabajo. 9 le doy. Muy bien, fuertes esos aplausos, un 9. Y ahora sí, vamos a escuchar a nuestro maestro Miguel Coronel. A ver, profe, ¿qué te pareció? Y bueno, a mí no me gustó. Che. ¿En serio, profe? Me encantó. Ah, muy bien, fuertes esos aplausos. Cuando hace eso me da... No voy a decir lo que me dijeron por la tuca, porque va a sonar mal. Pero siempre me da taquicardia cuando mejor no diga porque vos sos muy tremenda. Tremenda. Encima estás de rojo hoy, ¿eh? Hoy estoy de rojo paisano. Sí, de rojo paisano. Así mismo. Sí. Bueno, Agos, antes que nada te felicito, hija. Para mí tener una voz maravillosa es lo que estamos buscando. Lo mejor de la noche. Hay algunos peritos que puedo sacar a flote, pero mejor me guardo porque me quedé con el candor de tu voz, me quedé con esa interpretación, cantaste con alma y vida, le diste mucha fuerza a un tema, tus falsetes fueron perfectos. Tal vez un chiquitito de vibrato, pero ese vibrato exageradito forma parte de tu estilo. Le diste con mucho estilo, no gritaste nada. 10 en mi calificación. No puede ser, Sandra, por favor, un médico aquí en el piso porque me está por dar un infarto, algo, no sé, Dios mío, un 10 del maestro Coronel. Excelente participación, realmente, de esta chica maravillosa. Y vamos a seguir todavía porque nos queda una participante más, una excelente artista también paraguaya, aclaramos, que vive en la Argentina, que inclusive llegó a descolocar a Tinelli. Tinelli se quedó cuando la vio con la boca abierta. Nati Es, buenas noches, bienvenida. ¿Por dónde estás, Nati? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá al Buenas lado noches. mío está el Tinelli paraguayo, así que mucho cuidado. Ni la uña de Tinelli. Un gusto, un saludo a todos ahí. Un gustazo tenerte, Nati. Y bueno, muy ansiosa, recordando tu primer material a lo que vayas a presentar el día de hoy, la noche de hoy. Así que por favor, producción, vamos a material. En mis pupilas no se pueden esconder.
bárbaro, esta paraguaya que vive allá. Impresionante, Nati es. ¿Qué te pareció, Rodri? ¿Opinás igual que yo? La verdad que sí. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Muy linda voz, como siempre. Sí, muy linda voz, con mucha fuerza. ¿Cómo te exige esta música? Demostraste tu talento, la voz que tenés, ¿verdad? Tu vestuario también me gustó mucho, va acorde a la música. Y bueno, ya estamos en la etapa final y los mejores están aquí, así que no tengo mucho que decir. Lo único que me hubiera gustado es que cambies un poquitito el fondo, porque creo que tenés una diversidad de lugares que mostrar, ¿verdad? Para poder completar ese combo que exigimos nosotros los jurados, ¿verdad? Que es la voz. Yo sé que el maestro Coronel te va a estar calificando también con los demás jurados respecto a la voz y el vestuario y todo lo que te rodea. A mí me encantó, Nati, así que yo te pongo un 9. Un 9, muy bien, excelente, excelente. Bueno, qué noche complicada la de hoy, ¿verdad, Norat? Está difícil. Está muy difícil, Nati, te mando un beso grande acá desde Paraguay. Hola. Me encantó el look que tuviste, me encantó esas ganas de cantar, la potencia de voz que tenés, porque tenés una potencia muy importante. Pero eso sí, Nati, para la próxima, por favor, cambia el escenario porque estás bella, tenés una voz potente y el escenario como que le restó, ¿me entendés? Nada más que eso, no tengo más nada que decir. Realmente tenés un potencial muy bueno y muchas felicidades. Mi puntuación es secreta. Muy bien, excelente voto, Ñemí. A ver, el licenciado Gauto, ¿qué nos dice? Impresionante esta joven, creo que se supera a sí misma de presentación en presentación. Vende muy bien su imagen, marca muy bien su estilo. Ella con su vestuario, con su interpretación en sí, marca un estilo clarísimo y eso es personalidad en el escenario. La voz espectacular, una afinación, una interpretación genial. Solamente la cuestión del fondo es lo que hay que mejorar. Le doy 9. Un 9, muy bien. Muy poco, Nati, el outfit, o sea, el escenario. Profe, ¿vos qué opinás? Bueno, hola Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuídate, profe, que ella es paraguaya, aunque viva allá. Y pues, ¿qué tal Argentina? Y allá llovía y luego bueno, ese es un chiste malísimo. Bueno, pero por lo menos ya contaste un chiste. Ay, avanzamos. Bueno, esta niña, hasta que vos lo mencionaste, yo no sabía que ella estaba por Buenos Aires y que era la que una vez le sorprendió al mismísimo Tinelli, ¿verdad? Y no fue en vano. Es cierto lo que Tinelli habrá ponderado, pues tiene una linda voz, una voz muy cadenciosa, una voz muy agradable. Ella tiene una figura muy top model. Sí, muy top model, muy sobria. Me gusta mucho, hija, cómo cantás. Tengo algunos reparos, pero como digo, algunas veces cuando uno canta y transmite, uno se olvida de la estructura, uno se olvida de ciertas cositas, ¿verdad? Solamente te voy a dar algunos tips de un poquitito de control del aire y de la articulación, pero está perfecto. Antes de ponerte la nota, yo quiero hacer un desafío para la próxima ronda a los alumnos, yo estoy acostumbrado a enseñar igual. Pero acá son tus alumnos, porque tienes que tomar tus evoluciones y aprender de eso. Quiero explicarle brevemente y robar un chiquitito de tiempo a la producción. ¿Sí? Quiero hacerle un desafío temático a los participantes. Cuando uno canta balada, es muy fácil. Desafío, atención con es muy fácil cuando uno canta balada porque vos controlás el aire, controlás la articulación, controlás la interpretación, controlás la afinación, el volumen, controlás, todo se controla porque va muy despacio. Pero yo les desafío, si quieren sacar buena nota y
si uno va a justificar el 10 que le pongo y decir, me puso un 10 porque vale la pena, canten un poco música tropical. ¿Verdad? Falta un poquito. Sí. Ahora, porque está todo baladista. Pero ella cantó tropical en la presentación pasada. Claro. Ella cantó. Pero ahora que cante uno y que sea difícil, tampoco me van a cantar Gilda, por ejemplo, que es muy fácil. No, pero tiene a que mí ser. me encanta Gilda, pero me A mí cuesta, también me profe, encanta, pero me para concurso es un poco para mí, no sé, Sí. puedo equivocarme, porque soy ser humano, pero algo así tipo medio rayando la salsa. Ahí se va a ver la articulación, Ajá. ahí se va a ver el... No se va a rayando ver- el sol. Claro, Rayando la salsa. rayando la música salsa, que sean rápidas, donde se trabaja la articulación, Profe, la y afinación. vos, yo te voy a hacer una consulta a raíz de esto. Vos hace rato mencionabas que es importante que cada artista marque su estilo, que vos, por Claro. ejemplo, no cantás música paraguaya porque no es lo... Pero ¿y si no es el estilo de ellos, profe? Y ahí está el desafío. Porque vos, si sos cantante popular, tenés que ser versátil. No Entonces es- te no- voy a hacer cantar música paraguaya y te voy a calificar. No, me vas a poner cero porque yo soy cantante lírico, pero igual tengo que cantar música Claro. paraguaya. Porque imagínate si yo me voy Hay que ser al versátil. extranjero. Versátil como artista. Claro, hay que ser versátil. Por más que cantes, no como con la perfección, pero si vos te vas al extranjero, siempre el extranjero quiere escuchar música paraguaya, pero es la música más linda del mundo. O cualquier otro estilo. Y técnicamente es un desafío cantar tipo una salsa. Así ¿Qué que le... puntaje vos le pondrías, profe? Vamos entonces a pedirle que vayan cambiando de estilo y que vayan rayando a la salsa. Entonces, después cuando ustedes hacen eso, yo les prometo que les hago cantar una polca y una guarana. No, es un desafío que le Está pongo al bien, que me encanta. no es obligatorio del programa, al que quiere Claro. sacar de mí la mejor calificación y que sea a través de un desafío. ¿Y qué calificación sacó Nati? Ahora, Nati, hija, felicitaciones, 10. Muy bien. Rayando lo que se le antoje, Nati, desde Argentina. Quiero felicitar a los 5 participantes de hoy, porque realmente, profe, se esmeraron, ¿verdad? Se esmeraron, Si bien hubieron sí. detalles que ustedes esa parte la manejan mejor que yo, muy buenos materiales de los 5 participantes. Y le cuento a los participantes que Andrea me paga por ver, ¿cómo era? Por ver pelo en la leche. Por todo te pago, profe. Y te pago una fortuna, así que no te puedes quejar por nada. Ay, ay. Gracias Casino de Asunción Único, gracias Universidad Privada del Guairá, gracias CMK Logistic S.A. Vamos a un pequeño corte y enseguida estoy con el maestro Coronel en estudio. Soñar en grande con tu talento no tiene prisa. No te apresures, vas a llegar a tocar estrella.
Bueno, y acá estoy pidiéndole al profe, le digo, profe, me piden que grabe temas, que bueno, dentro de poco se viene algo muy grande con un artista internacional y tengo que estudiar, tengo que prepararme, lo quiero hacer con vos, profe, pero teoría nada. Solamente solfeo. No, ni solfeo. Ni solfeo. Lo tuyo sería solamente un coaching vocal. Exactamente. Nada de entrar en otra cosa que manejar la voz, la respiración, coordinar los ejercicios respiratorios con la fonación y eso vamos trabajando porque el músculo, como todo músculo, tiene que desarrollarse. Yo tengo más músculo que... Más... No quiero decir, bueno. Más 8 que músculo. No voy a ser grosera. Bueno, profe, mucha gente va a querer estudiar en alguna de las sedes de la cadena de conservatorios del maestro Miguel Coronel. ¿Cómo te ubican en las redes sociales, profe? Miguel Coronel, tenor guaraní, estoy en todas las redes, en todas las plataformas, y hago la Ecuador. Sí. Y ahí nomás ustedes... profe, para los de afuera. A todo lo que... Bueno, entonces ustedes ponen tenor guaraní, Miguel Coronel, tenor guaraní en Facebook, Conservatorio Miguel Coronel también en Instagram. Sí. Y en YouTube, Miguel Coronel, tenor guaraní. Ustedes me van a ubicar ahí, me envían un mensaje en el privado y yo les voy a orientar qué tienen que hacer para estudiar. Claro, en todas las sedes. Tenemos en La Colmena, Caraguataú, que dicho sea, es uno de los conservatorios que han crecido mucho. También tenemos San Lorenzo, en Asunción, en Acaay, también está el Conservatorio de Música en Acaay. Tenemos, y la sede de San Lorenzo, que es la Casa Central. Sí. En estas vacaciones desde enero vamos a hacer talleres musicales. Eso va a estar todo promocionado en tus redes sociales. Va a estar todo promocionado en mis redes. Que es tu manager. Sí, ahí es mi manager y mi pianoger. Manager y pianoger. Bueno, profe, un gusto haberte tenido en piso acá conmigo hace rato. Esperaba, estuviste en un altibajo de salud, pero ya saliste a flote y vas a estar mejor que nunca. Y este 2023 vas a arrasar con todo. Gracias, profe. Gracias. Vas a arrasar con todo. Amén, porque eso me permite mantener dignamente a mi familia. Somos 9. Y vamos a tratar también de que tu familia te mantenga a vos también. Ay, porque decir, y me parece que no te está pasando mi pasión, lo suficiente. Mi pasión es mi trabajo, y mi alegría y mi felicidad, mi familia y la satisfacción de tenerlo a ustedes como amigos, a vos, un lujo, a Norat, a Rodrigo y a todas aquellas personas, a mi comunidad educativa, a esos papás que me ayudan, porque gracias a ellos yo vivo dignamente y no tengo que estar señalado. No, por mentira, profe, nada. Vos vivís dignamente gracias al salario de Casa Talentos Paraguay. Un lujo haberte tenido en la noche de hoy. Gracias. No va a ser la última. Gracias Casino de Asunción Único, Universidad Privada del Guairá, una universidad creada para vos, CMK Logistic S.A. y por supuesto agradecimientos especiales para CC Trofeos, Carola Boutique, Estelita Uñas, Osval Style, Huempas Calzados y Di Paola Beauty Place, que voy a estar cada día más linda, cada día. Llego a los 50 renovada, señores. Los amo, nos vemos el sábado que viene nuevamente aquí por las pantallas de América TV. Chao, chao. Con el talento que llevas dentro, dejando huellas. Casa Talentos. Al final de un programa más de Cazatalentos Paraguay. Se despide de nosotros nuestra maestra de ceremonias, Andrea Ugarriza.